en Radio Comas 101.7 de la FM, Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL. Muy buenas tardes, este es tu amigo Sisol, directamente en vivo desde Lima Norte. Tenemos la mejor información médica para ti, que nos escuchas en los 101.7 de la FM Radio Comas. En controles, Eduardo Fernández. En la producción, Alberto Darnón, Elena Vila y Fernando Ortiz. Con ustedes su servidora Rocío Quispe los acompañará en esta hora médica. Hoy sábado 18 de enero en Tu Amigo Sisol hablaremos de dos temas médicos importantes para la población, como son el dengue y también tenemos orientación vocacional. Estamos en vivo acá en Tu Amigo Sisol en Radio Comas y desde tu programa Tu Amigo Sisol expresamos nuestro saludo a todos nuestros oyentes al conmemorarse el 479 aniversario de Fundación Española de la ciudad de Lima. Nuestra capital alberga a más de 8 millones de habitantes y mejora día a día la calidad de los servicios que brinda a todos los vecinos de la ciudad. Tu Amigo Sisol felicita la gestión desarrollada por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y renueva en esta fecha su compromiso de continuar brindando la mejor información en salud para una buena calidad de vida de los vecinos de nuestra capital. Estimados oyentes, feliz aniversario, feliz 479 aniversario a la ciudad de Lima. Bravo. Y precisamente tenemos un saludo de nuestra alcaldesa Susana Villarán. Hoy celebramos un año más de la Fundación Española de nuestra querida ciudad capital, de Lima. De esta ciudad, que es una ciudad milenaria, una ciudad que ha recogido el aporte de todas las sangres de hombres y mujeres que vienen de todas partes de nuestra querida república. Una ciudad que nos acoge, una ciudad que nos alberga, una ciudad en la que vivimos con nuestras familias, en la que labramos a través de nuestro trabajo, nuestro presente y el futuro de la ciudad. Por eso, como alcaldesa de Lima, los llamo a estar cada vez más unidos, a acogernos unos a otros y a trabajar por el desarrollo de Lima, ciudad para todos. Este año de manera particular, ya que nuestra ciudad ha sido declarada Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana por la Unión de Ciudades Iberoamericanas. Por eso, Lima está en fiesta todo el año. Hagamos de Lima ese lugar que todos queremos para vivir. Ya lo estamos haciendo, ya está cada día mejor. Es nuestra ciudad. Feliz día, Lima. Vecina, vecino, participa en los sorteos del programa Tu Amigo Sisol, llamando al 525-1288. Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL. Sí, llámanos al 525-1288 que te podrás llevar paquetes médicos de atención gratuita. En Sisol Metro Uni tenemos perfil lipídico, hemograma, glucosa, urea y creatinina. Paquetes en Sisol de Caraballo tenemos una medida de vista gratuita, consulta oftalmológica, consulta odontológica. En Sisol de San Martín de Porres tenemos 5 paquetes de despistaje de diabetes, consulta en medicina, dosaje de glucosa, medición de índice de masa corporal. Y en Sisol de Mirones tenemos paquete de glucosa y colesterol. Así que llama ya al 525-1288 que te podrás llevar estos paquetes gratuitos. Precisamente estamos con la doctora Laura Morillón Top. Ella brinda servicios en el Centro Médico San Ramón del Sisol. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente a Tu Amigo Sisol. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hoy día nos toca hablar sobre este tema del dengue. El dengue, cómo se transmite, cuáles son los cuidados. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, el dengue es una infección transmitida por vectores. Generalmente se transmite por el mosquito de la hembra de la Aedes.
El dengue es un virus, ¿ya? Hay varios tipos de virus, del 1 al 4. ¿Okay? El dengue es un virus que se transmite por un mosquito. Así es. ¿Y cómo, en dónde lo encontramos? ¿Cómo se produce la infección? ¿Cómo se infecta la población? Claro. ¿Y a qué población ataca? Claro, generalmente es lugares con una temperatura cálida, ¿no? Por ejemplo, en esta época aparece esta enfermedad. Así es. Generalmente siempre existe dengue en lo que es selva, ¿no? Selva, ciertas partes, regiones de ceja de selva, pero ya han habido casos en la costa. Entonces, por eso es el motivo de que nosotros estamos aquí hablando de dengue, ¿no? El cambio climático va a afectar bastante a que se puedan producir casos de infecciones que antes eran más comunes en lugares más tropicales, ¿no? El dengue se produce en la selva, pero ya se ha dado en Lima. Así es. En varios distritos, sobre todo en los más populosos y en los más pobres, ¿no? Sí, generalmente siempre va a tener asociado reservorios de agua, porque el mosquito se va a replicar en esos lugares. O sea, el dengue es una enfermedad transmitida por el vector, se necesita la picadura del vector para que la persona sufra de dengue, pero el vector necesita un lugar donde multiplicarse, ¿no? Y ese es el agua. Por eso es la promoción, ¿no?, del ministerio, siempre tener todos los reservorios de agua tapados, porque ahí se reproduce el virus. Entonces, en lugares donde son populosos, donde hay reservas de agua que no están tapadas, va a haber con mayor facilidad la transmisión. El charco de agua. Charcos de agua, de repente llantas que no se han usado, que llueve o algo y queda un poco de agua, o de repente algunas personas guardan su agua potable de esa forma y no la tapan. Es bien importante el tapar los baldes, ¿no? ¿Y qué síntomas presenta cuando ya después que le picó este mosquito? ¿Qué síntomas se presentan? Claro, ¿Cómo sé que tengo este dengue? Claro, los síntomas pueden variar desde una persona que no tiene ningún síntoma hasta una persona que tiene una sintomatología florida, ¿ya? Generalmente primero va a venir siempre fiebre, ¿ya? Luego se puede presentar también dolor de cabeza, vómitos. En algunos pacientes, sobre todo niños o muy ancianos, puede haber también dolor abdominal. Por tanto, se puede confundir con una gripe, con una gastroenterocolitis, con una diarrea cualquiera, una infección cualquiera. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esta infección puede pasar desapercibida o puede darse alguna infección grave, ¿no? Puede manifestarse una hepatitis de repente, algún tipo de hemorragia, ¿no? Algún tipo de sangrado en las encías, por la nariz, por la boca, pudiendo llegar en casos graves, ¿no?, a un shock. Eso se ha visto generalmente en la selva, no tanto aquí, ¿no? Acá ha habido casos de dengue, pero siempre ha sido dengue clásico, ¿no? El más... También el estómago, ¿no? Se les suelta el estómago. Sí, puede haber dolor abdominal, puede haber diarreas, como le digo, la sintomatología es muy variada. Usted habló de varios tipos de dengue. Sí. Hay varios serotipos de dengue, así se denominan, el DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Ya. ¿No? Entonces, ¿y todos tienen las mismas características o hay diferencias? En realidad sí. Lo que sucede es que, por ejemplo, si a mí me da el dengue serotipo 1, yo voy a tener inmunidad contra esa misma infección, contra ese mismo serotipo, pero no voy a tener inmunidad cruzada con los otros 3 tipos restantes. O sea, entonces me puede dar varias veces. Te puede dar 4 veces la vida, ¿no? Así es. Hasta que en la 4ª vez ya se inmuniza el paciente. Sí, sin embargo, cada vez que uno repite el dengue, tiene más riesgo de hacer el dengue grave, ¿no? O sea, existe un riesgo. Existe, claro. Dígame, entonces tiene fiebre y se puede confundir con una gripe. Así es. Sin embargo, hay unas características. Por ejemplo, bueno, al costado de la fiebre se va a presentar un dolor intenso a nivel del cuerpo, de todo el cuerpo, que la gente lo confunde como una fiebre rompehuesos. O se le puede decir así porque la persona se siente súper mal, tiene un dolor óseo increíble, ¿ya? Pareciera que le estuvieran rompiendo los huesos. Entonces, por eso se le conoce así. También puede haber, bueno, como ya mencioné, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, y también puede aparecer un rash a nivel cutáneo, a nivel de piel, que son unas ronchitas, como un mar de ronchitas en todo el cuerpo.
Y el diagnóstico, ¿cómo ustedes diferencian? Hay que hacer un diagnóstico. Claro, pues se puede ayudar de unas pruebas de laboratorio para ver si hay trombocitopenia, si hay déficit de lo que son plaquetas, pero siempre va a haber que hacer serología, ¿no? Serología, hacerle una inmunoglobulina, IgM, IgG, que eso son pruebas de sangre, confirmando siempre con un PCR, ¿no? El PCR es la que tiene la última palabra, ¿no? ¿Y en el tratamiento se dan antibióticos o no se dan antibióticos? No. ¿O esto qué proceso dura? ¿Cuánto dura la enfermedad? Claro, el tratamiento en realidad del dengue es sintomático. Ya, como es una infección viral, no hay una antiviral, obviamente no va a ir un antibiótico porque no es una bacteria, pero siempre el control es de los síntomas y siempre ver de que no haya criterios de gravedad, ¿no? Siempre ver que no haya ningún tipo de hemorragia o de algún tipo de compromiso hepático, una hepatitis, compromiso renal. Y mucho menos un shock, ¿no? Si estamos hablando de un shock, obviamente ya estamos en el grado más severo, ¿no? Entonces, ¿y cuánto dura más o menos el proceso? Un proceso normal, ¿cuánto puede durar? Claro, más o menos estamos hablando entre unos 10, 14 días, ¿no? La fase crítica, ¿no? Puede estar entre el tercer y sexto día de la enfermedad, ya en estos días de enfermedad puede haber lo que se conoce como el shock hemorrágico, ¿no? Entonces hay que controlar más eso. ¿Y se necesitan antibióticos? No. No. Solamente es control de los síntomas. Así es. ¿No? Control de los síntomas. Y tratar de que las personas que ya se expusieron a dengue, que ya se sabe que tuvieron, tratar obviamente de que no se expongan de nuevo, porque a esa exposición ese es el dengue grave, ¿no? Claro, y la prevención es tapar los recipientes de agua para que no aparezcan los zancudos. Así es. ¿Y es cualquier zancudo? ¿Uno puede diferenciar qué zancudo es el que lo puede picar? En realidad no es cualquier zancudo, solamente lo produce la hembra del mosquito Aedes aegypti. ¿Y tiene alguna característica? ¿Es más grande que los demás? Usted sabe que en verano uno duerme destapado, mayormente porque hace demasiado calor. Y es ahí donde aparecen los mosquitos. Claro, los zancudos. Así es. Entonces, este mosquito, bueno, también le dicen zancudo, ya es un mosquito de patas largas. Sin embargo, no es muy fácil para la población reconocer. Sin embargo, siempre lo que se recomienda es evitar cualquier lugar donde se pueda replicar esto, ¿no? Y tratar, si es que hay muchos mosquitos en casa, eliminar la fuente o dormir con mosquitero, ¿no? Doctora, tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a ustedes y por el programa que está muy interesante. Gracias por la llamada. ¿Cuál es su consulta? Bueno, yo sé que este dengue está propagado a nivel del país, exclusivamente, sobre todo en la estación verano. Ataca más a la gente pobre y el problema siempre está en el agua. Mi pregunta es, ¿cuál sería de inmediato, una vez que sufrió la picadura la persona, el remedio casero que se puede aplicar de inmediato? Porque se hincha la piel, obviamente, ¿no? Además, quisiera agradecer a ustedes porque ayer ya asistí al paquete que me gané, recibí una buena atención en el CISOL de Puente Piedras. Es todo, muchísimas gracias. Gracias, Gina, por escucharnos, sigue escuchándonos. Nosotros todos los sábados estamos acá a esta hora. Doctora, ¿cuál es la respuesta? Bueno, como bien lo dijo la señora, esta infección se va a pronunciar mucho más en los meses de verano. Siempre, incluso en el mapa que transmite el ministerio, están marcadas en rojo las áreas de selva, ceja de selva y sierra, ¿no? Que tienen temperaturas cálidas, y en verano siempre va a haber algún tipo de infección aquí en Lima, ¿no? Sobre todo en los lugares más habitados, ¿no? Y también con un poco de hacinamiento. Entonces, una vez que pica el zancudo, la verdad, no hay algo que uno pueda hacer de forma inmediata para evitar que no se dé el virus. Si a uno le picó, ya le picó. Lo único que se puede hacer en ese momento es observar la sintomatología del paciente y monitorizar. Dentro de estas medidas puede ser acudir al centro de salud más cercano, hacer una visita. Nosotros, el ministerio ha repartido unas hojas, ¿no? Para llenar en caso aparezca un caso para monitoreo de un paciente febril y seguirlo, ¿no? Si es que el paciente va mal, se le puede tomar las pruebas, ¿no? Incluso de antes, si es que uno tiene la sospecha clínica alta, ¿no? Doctora, mayormente se presentan los zancudos, como dice, en época de verano. Pero, por ejemplo, a los niños mucho les pican los zancudos. Tiene que presentar fiebre, esa picadura se enrojece,
le puedo echar una cremita, por ejemplo, un multibiótico que venden estas cremas en las farmacias, y le echamos un multibiótico o le ponemos alcohol, o eso es contraproducente? Claro, cuando se produce una picadura, generalmente lo que se recomienda es lavado con agua y jabón. No se recomienda ningún tipo de irritante, como puede ser el alcohol, porque si bien es cierto, la gente tiene la idea de que el alcohol elimina las bacterias y todo eso puede inflamar más la zona, la herida, ¿ya? Entonces se recomienda no hacerlo, evitarlo sobre todo en niños y ancianos, ¿no? Entonces, sobre todo lavado con agua y jabón y monitorear. Ya, se puede poner pañitos con manzanilla si es que el labón y la roncha que ha producido la picadura es muy grande, o se puede acercar al centro de salud, de repente le podemos dar un tipo de tratamiento con antihistamínicos, ¿no? Claro, y necesariamente este zancudito o este zancudo ¿deja alguna roncha también en la picadura, o no se ve o no se nota? No necesariamente. Como dije antes, la infección podría ser asintomática. O sea, podríamos tener ahorita en este distrito ya casos de dengue sin saberlo, porque los pacientes simplemente hacen la enfermedad y no manifiestan síntomas, porque tienen sus niveles de inmunocompetencia adecuados. ¿Y la alimentación también facilita el tema del agravamiento de esta enfermedad? En realidad no hay nada escrito, no hay nada que nos diga que la desnutrición va a favorecer la aparición del dengue. Sin embargo, pues es algo coherente, ¿no? Si uno se alimenta bien, va a tener mejores defensas, más preparado para afrontar algún tipo de infección. El tema del repelente, ¿es bueno usar el repelente antes de dormir, cuando hay muchos zancudos? Es posible usar repelente, hay algunas personas que lo usan. Sin embargo, se ha visto de que de repente no es tanto el repelente, sino las sustancias que uno puede emanar, obviamente sin olerlas, sin sentirlas, sin percibirlas, como el CO2, ¿no? Se ha visto que las personas que eliminan más CO2 a través de la piel son más propensas a que les pique el mosquito, y la persona obviamente yo no voy a saber, yo no huelo el CO2, yo no tengo un sensor de CO2 para saberlo. Sin embargo, siempre es la recomendación eliminar todo fuente de mosquitos en casa. Si uno desea, podría usar repelente. A algunas personas le funciona, a otras personas igual le pica con repelente. Depende. Y en el tema, existe unos que venden en los mercados que se enchufan a la corriente y despiden un olor. Antes habían los espirales, me acuerdo, dormíamos con espirales. ¿Eso elimina el mosquito? Sí, definitivamente. Todas las cosas que tengan olores fuertes. También salió una publicación del INS hace poco diciendo de que el eucalipto, la ruda, poner ese tipo de plantas cerca de las ventanas puede eliminar que el mosquito ingrese a la vivienda. Entonces esa sería una medida quizás económica, natural, recomendable a la población, ¿no? O utilizar lo que usted menciona, estos vaporizadores, ¿no? Cualquier cosa que elimine los. Cuando hay muchos zancudos, ¿es necesario fumigar también la casa? Es posible. Generalmente, si hay mosquitos, hay muchos mosquitos, es porque hay agua. Debe haber por ahí algún tipo de charco, reservorio, que nadie se ha dado cuenta, que nadie ha buscado. A veces los tanques de agua que son para las casas, claro, que se rompen, qué sé yo, una tubería. Debe haber por ahí agua. Si hay mosquitos, hay agua. Y también hay una especie de algo que distribuye el Ministerio de Salud para echarle a los tanques. No tengo el nombre exacto, pero sí le dan una especie de pancito que lo meten allá a los tanques para eliminar el dengue. Claro, el ministerio tiene todas estas armas que son, en realidad es una fortaleza frente a la infección, ¿no? Frente a estos brotes que pueden darse, y utilizarlos, ¿no? Eso es lo más recomendable. Doctora Laura Mori, ¿cuáles son sus recomendaciones ya finales para cerrar este tema del dengue? Y si tiene algo que agregar también respecto al tema. Bueno, recomendaciones para niños, adultos, jóvenes. Claro, la recomendación siempre es, primero, anular cualquier fuente de agua que tengan cerca, que no esté tapada, eliminar la fuente de los mosquitos. Después, si es que se produce alguna picadura, siempre tener en cuenta los síntomas que pueden manifestar las personas. Si hay una fiebre alta, hay que ir al centro de salud, sobre todo en esta época, porque en Comas ya hemos tenido casos de dengue. Sin embargo, me parece que son 1 o 2 reportados confirmados con serología positiva, pero siempre hay que tener presente de que podrían haber más casos que son asintomáticos, ¿no? Una vez que tiene uno la enfermedad, ¿contagia a otra persona? No existe transmisión de persona a persona. Tiene que ser de mosquito a persona, con vector.
Doctora, usted brinda servicios en el Centro Médico San Ramón. ¿Y qué especialidades tenemos ahí en este centro médico? ¿Dónde está ubicada? Y también tenemos con nosotros a Alberto Arnón, nuestro productor de acá de Tu Amigo Sisol, que estamos impulsando una campaña para apoyar el tema, para impulsar el tema de atención en los centros médicos del Sisol. Gracias, Rocío. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su consulta? Bienvenida a Tu Amigo Sisol. Le consultaba a la doctora que el año pasado que dio un montón de zancudos, le picó a mi hija y se le hinchó el ojo. Pero no le daba fiebre. Ahora este verano también ha picado, pero no se le ha hinchado mucho. Y esa infección de todo el ojo, ¿le vio el médico, le dijo algo, no le puso conjuntivitis, una celulitis? No le ayudó el doctor, solamente cuando se dormía le puse un poquito en el colazo. Nada más. Cuando se ven estos tipos de casos, ¿no? Siempre es bueno pasar una consulta, sobre todo por pediatría, si es que el niño es muy chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber siempre complicaciones bacterianas, ¿no? Si es que en este caso no se le ha hinchado, como usted refiere, entonces solamente es observar, monitorearlo, ¿no? Por ahí se le podría dar quizás un poco panadol si es que tiene una molestia, pero yo le recomendaría que no lo automedique, ¿no? Siempre le llevo al centro para un chequeo, ¿no? ¿Y ahorita cómo está su niño? ¿Cómo está su niño? No, ahorita mi hijita está bien. Ya está bien, ya. Gracias por llamar, muy amable. Gracias. Alberto Horno. Sí, estamos hablando aquí con la doctora del centro médico porque nos interesa que la población se vincule con su centro médico. Acá la doctora nos acaba de presentar este caso aconsejando a la paciente que si tiene un problema se acerque al centro médico. El centro médico los atiende, ahí está todos los días y va a recibir la mejor atención. Doctora, estamos en una campaña que va a ser, nuestra línea de conducta de todo el 2014, de fomentar el contacto de los centros médicos con la comunidad. Entendemos que lo más próximo, el punto de atención más próxima a la población viene a ser los centros médicos, sobre todo de la población que tiene menos recursos. Entonces, ¿podría comentarnos qué tipo de pacientes recibe? Ok. Bueno, siempre separamos dos tipos, ¿no? Pediátricos y adultos. Dentro de los pacientes pediátricos siempre hay infecciones respiratorias altas, ¿no? Y gastroenterocolitis agudas, eso es siempre, ¿no? Ahora en verano siempre es más, vemos más casos de diarreas, de infecciones intestinales, ¿no? Y en adultos da igual, ¿no? Esas son las enfermedades, dentro de las enfermedades transmisibles esas, y dentro de las no transmisibles tenemos lo que es diabetes, presión alta, ¿no? Esos son el mayor porcentaje de casos que tenemos. Justamente venimos del Canto Grande, tenemos un programa similar y hemos tocado el tema de la diabetes, ¿no es cierto? Y sí, hay un problema. Las enfermedades gastrointestinales evidentemente en verano recrudecen. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, el calor siempre va a tender a fermentar los alimentos, ¿ya? Y bueno, existen bacterias en el ambiente, siempre. Entonces, al momento de preparar los alimentos, de repente tenerlos 1 o 2 horas expuestos, en invierno no pasa nada, pero en verano eso va a aumentar la producción de toxinas propias en los alimentos, y en el momento de ingerir, el paciente ya ingiere con las toxinas ya hechas. Va a producirse una diarrea, un cuadro infeccioso que va a durar unos días y se va a limitar, ¿no? Es decir, que con cuidado en la manipulación de los alimentos, de las bebidas y demás, podríamos eliminar ese problema. Y el cuidado del agua. Y el cuidado del agua. Sobre todo también porque en verano la gente quiere tomar agua o quiere comer algo donde sea, donde le agarra el calor. Y no siempre va a ser en casa, va a ser en la carretilla, en el restaurante de la esquina, en cualquier lugar. Entonces ese manipuleo de comida en un lugar que no es conocido, que no es casa, eso es un factor también. Doctora, desde la aparición del cólera, mucha gente aprendió a hervir el agua y también a echarle gotitas de lejía al agua.
pero todavía en asentamientos humanos, en grandes poblaciones, todavía toman agua de caño. Lamentablemente es así. El consejo para todos es hervir el agua o echarle, como usted dice, las gotas de lejía, porque es tan sencillo, dura tan poco tiempo, ¿verdad? Pero puede proteger a tantas infecciones, ¿no? Claro, y es que muchos se confían, los niños juegan en la calle y agarran una manguera que está en el parque y se toman el agua, ¿no? Y las madres, bueno, no están ahí para vigilarlos. Claro, y en niños es donde más... Donde más se presenta el tema de las diarreas. Es decir, que se requiere educación. Así es. Y eso lo podemos hacer desde los centros médicos, tomando contacto con la población, con las comunidades. Y esa es una de las metas principales de este año, de 2014, que está encarando el CISOL. Y una de ellas es la calidad del agua. La calidad del agua, evidentemente, es un tema que produce, que trae bacterias, porque así bien CEDAPAL le hace un buen tratamiento a la salida, esa agua después no sabemos por dónde pasa, y sobre todo cuando vienen cisternas. La cisterna no siempre, o rara vez, podríamos decir, tiene el cuidado que debe tener. Colocan en recipientes en las casas que tampoco tienen mucho cuidado, entonces ahí estamos transfiriendo bacterias, digamos bacterias, ¿no? Y como decimos en esta campaña que hemos lanzado, que nos ha recordado Rocío, con poner 3 gotas de lejía en 1 litro de agua, dejarlo media hora en reposo antes de beberlo, eliminamos las bacterias. Y como tú dices, es una cosa tan sencilla, pero tan sencilla de hacer, lo que pasa no se hace por desconocimiento. Lo mismo, si vamos a comer verduras sin cocer, crudas, en la batea ponemos la verdura con agua y le ponemos 8 gotitas de lejía y esa va a ser sano para comer. Así es, ese es el nivel de promoción de la salud, ¿no? Al que se quiere llegar. Lo mismo con los mosquitos, eso de tener los tanques destapados en la casa, los baldes, las flores. Los floreros. Los floreros. Las macetas. Se recomienda en vez de poner agua, ponerle arena húmeda. Claro, también. Porque son medidas tan sencillas de llevar a cabo que lamentablemente por desconocimiento no se hacen. Vamos a ya culminar con la entrevista a la doctora Laura Morillon-Top. ¿Qué horarios de atención tenemos, doctora? Estamos de lunes a sábado de 8 a 2 de la tarde. Muchas gracias, doctora Laura Morillon-Top, por acompañarnos esta mañana, y retornamos con la doctora Lidia Mendoza Vega del CISOL de Metro Uni, la psicóloga que va a hablar sobre orientación vocacional después de esta pausa comercial.